Bueno, eh, hola a todos. Vamos a trabajar sobre nociones del manejo de probabilidad en atención primaria. En general, los médicos de atención primaria hacemos preguntas, elaboramos un diagnóstico en base al interrogatorio, al examen físico y a datos de laboratorio. Y hoy lo que vamos a trabajar es justamente cómo acercarnos al diagnóstico médico en base a todas estas herramientas. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, en un paciente que manifiesta dolor en el estómago, en la boca del estómago. El dolor es como un ardor. Esto genera dos posibilidades, que el paciente nos diga que sí o que el paciente nos diga que no. Y esta situación ya abre distintas perspectivas como vamos a ver. O sea que nosotros ahora tenemos una situación por la cual el paciente nos dice que sí o que no ante una presunción diagnóstica. Esto abre cuatro posibilidades. La primera de ellas es que el paciente tenga esa enfermedad y que la respuesta sea sí, o sea correcta. Esto se llama verdadero positivo. La segunda posibilidad es que nos haya dicho que sí, pero el paciente no tiene el síndrome óseo sensitivo. La tercera es que nos haya dicho que no, pero sí lo tiene, una gastritis o una úlcera. Y la cuarta es una paciente que nos diga que no y verdaderamente no tiene esta enfermedad. En el ejemplo que venimos mencionando, el síndrome ácido sensitivo puede estar presente y ausente. Y nuestra pregunta es, ¿ese dolor es como un ardor? Entonces la respuesta puede ser sí o no. Fíjense acá, el paciente puede tener síndrome ácido sensitivo y responder que sí, un verdadero positivo. Puede responder que sí, pero no tener el síndrome ácido sensitivo, falso positivo. Puede responder que no y tenerlo, entonces es un falso negativo. Y puede responder que no y no tenerlo, es un verdadero negativo. Es decir, cada intervención que hacemos genera verdaderos positivos y falsos positivos y falsos negativos y verdaderos negativos, de los cuales los falsos son los que hay que verdaderamente cuidarse. Para resolver esto existen dos componentes de los test diagnósticos que se llaman sensibilidad y especificidad. La sensibilidad, yo siempre hablo de los enfermos son sensibles, teniendo la memotécnica de que la sensibilidad está asociada a los enfermos. Y esta es una condición importante para después obtener la especificidad. Así que la sensibilidad, acuérdense, es la capacidad de detectar enfermos. Entonces, volvamos al mismo esquema. Eh, la enfermedad puede estar presente o ausente y el test, que ya dijimos, puede ser o un interrogatorio o un examen físico o un dato de laboratorio, puede ser positivo o negativo. Se hablan las cuatro celdillas, verdaderos positivos en A, en B los falsos positivos, en C los falsos negativos y en D los verdaderos negativos. La sensibilidad va con todos los enfermos, acuérdense de eso, los enfermos son sensibles, de manera tal de que todos los enfermos A y C están en el denominador de la sensibilidad. Ahora agreguen los enfermos son sensibles con test positivo, de manera tal que de todos los enfermos a mí me interesa saber quiénes tienen el test positivo. La construcción entonces de la sensibilidad se basa en de todos los enfermos, verdaderos positivos y falsos negativos, yo quiero saber quiénes tienen el test positivo. La especificidad es a los sanos. Recuerden eso, los enfermos son sensibles, de manera tal de que la especificidad siempre es a los sanos. Sanos que están representados por las siguientes celdillas. Muy bien, entonces,
las 4 celdillas nuevamente, en A verdaderos positivos, en B falsos positivos, en C falsos negativos y en D verdaderos negativos. La sensibilidad está representada por los enfermos con test positivo. Y la especificidad está representada por los sanos. Sanos, verdaderos negativos más falsos positivos, con test negativo. No se olviden de eso. Siempre es fácil confundirse verdaderos negativos con falsos positivos. Así que el denominador es todos los sanos y el numerador es los verdaderos negativos. Ya aprendimos sensibilidad y especificidad, pero hay algo que hay que aprender antes de seguir adelante, y es cómo se aplican estos términos. En general, la definición va por un lado y la aplicabilidad va por otro. Fíjense acá, supónganse que tengo un test 100% sensible. ¿Qué le sacarían a la fórmula para que el resultado fuese 100% sensible? Muy bien, los falsos negativos. Si ustedes sacan los falsos negativos, observen qué ocurre con la sensibilidad. Si da positivo el test, puede venir de un enfermo o de un sano. Es decir que la sensibilidad está definida por los enfermos con test positivo, pero en realidad sirve para cuando da negativa. ¿Por qué? Porque cuando da negativa yo descarto al paciente que tiene ese problema. En cambio, si da positiva, la verdad que no sé si tiene o no la enfermedad. Supónganse la fiebre. La fiebre es un síntoma 100% sensible para algunas enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Que si la tiene, la fiebre no me dice qué enfermedad tiene. Puede ser un cuadro infeccioso, puede ser un cuadro reumático, etc. Ahora, si no la tiene, me descarta muchas cosas. Es decir, que la fiebre sirve para cuando da negativa, porque es muy sensible. Los test muy sensibles sirven para cuando dan negativos. Es decir, la sensibilidad es a los enfermos con test positivos, pero sirve cuando dan negativo. Cuando tenés un test muy sensible, te sirve para descartar. Bueno, veamos qué ocurre en el último caso, en la especificidad. Ahora tenemos un test 100% específico donde no existen entonces ¿qué? Los falsos positivos. Muy bien. En ese caso, fíjense lo que ocurre cuando el test da positivo y cuando el test da negativo. Si el test da positivo, confirmo la enfermedad con un test 100% específico. Si el test da negativo, no puedo confirmar ni descartar la enfermedad. De manera tal que el test 100% específico sirve para cuando da positivo. Es el caso de los signos patognomónicos, por ejemplo, el ritmo de galope, el pulso parvus y tardus. En general son signos que se dan poco en la clínica, pero cuando se dan, las manchas de Koplik, por ejemplo, se dan poco en la clínica, pero cuando se dan te confirman la enfermedad. Y si no están, no te puede descartar esa enfermedad. El no tener manchas de Koplik no descarta el sarampión. De por sí, muy pocos son los médicos que han visto el Koplik. Bueno, vamos a ejercitarlo.